Centro Médico Episcopal San Lucas. Tecnología avanzada al cuidado de tu salud. Programa especial con el periodista Luis Guardiola. Traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal San Lucas. De acuerdo con varios estudios, los hombres de 65 a 75 años que fuman o que eran fumadores están en riesgo de desarrollar aneurisma de aorta abdominal, una condición que, de no tratarse, podría provocar la muerte. El aneurisma de aorta abdominal es un agrandamiento de un vaso sanguíneo. Esto tiende a suceder en las arterias. Una de las más comunes que ocurre es en la aorta abdominal, que es el vaso sanguíneo que sale del corazón hasta el abdomen. La principal complicación es una ruptura que en la mayoría de los pacientes causa la muerte. Es una enfermedad que suele ser silenciosa y cuando da síntomas tiende a estar muy avanzada. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad vascular y cuál es el procedimiento para aneurisma de aorta abdominal? A continuación hablamos con el doctor Rafael Santini Domínguez, cirujano vascular. Centro Médico Episcopal San Lucas. Tecnología avanzada al cuidado de tu salud. Programa especial con Luis Guardiola. Regresamos al Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Hablábamos hace un rato con un cirujano vascular. Esta vez nos acompaña otro de los cirujanos del equipo médico del Centro Médico Episcopal San Lucas, el doctor Rafael Santini Domínguez. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación. Doctor, quiero hablar con usted de esa condición que mencionaban en la introducción, que yo no conocía. Cuando uno oye hablar de aneurisma, piensa en el cerebro, sí, porque son los casos que son quizás más conocidos de atletas que han tenido situaciones con un aneurisma, personas que incluso que uno conoce que han tenido este tipo de situación. Yo sé que se describió ya al principio, pero siempre le digo a los médicos, mira, explícale a la gente de qué se trata esto. Pues mira, las aneurismas son agrandamientos de vasos sanguíneos y ocurren en cualquier arteria en el cuerpo. Pero es bien conocido, ¿verdad? Las aneurismas de cerebro, pero realmente puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. En el caso de hoy vamos a estar hablando de aneurismas de la aorta. La aorta es el vaso sanguíneo principal del cuerpo, sale del corazón y llega hacia el abdomen, dándole flujo sanguíneo a los diferentes órganos abdominales, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Estómago, intestino. Sí, estómago, vaso, hígado, intestino, colon, todo está suplido por este vaso sanguíneo principal. ¿Y qué es la situación? ¿Qué es lo que pasa con el aneurisma abdominal? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Qué es lo que sucede? Pues este agrandamiento, los factores de riesgo principales es ser hombre. La edad es un factor de riesgo. Algunos de los factores de riesgo también son diabetes, que nuestra población puertorriqueña padece mucho de esta condición. Presión alta, fumadores, eso es uno de los factores de riesgo modificables principales. Muchos de ellos, de los pacientes que nosotros vemos en nuestra clínica, son hombres fumadores, eso es lo típico. Okay. Pero el aneurisma abdominal, si hay un problema de ese tipo, ¿qué es lo que pasa dentro cuál es el riesgo de que ocurra qué? El problema con siempre se habla en el cerebro de que se rompió el aneurisma y que eso es lo que causa la situación. El principal problema con las aneurismas es que son silenciosas y realmente el paciente no se da cuenta hasta que es tarde, tiene dolor y cuando tiene dolor usualmente se rompe. Si este vaso sanguíneo agrandado se rompe, el paciente pues se desangra y la mayoría de estos pacientes, el 75% de los pacientes que tienen una ruptura, fallecen. Realmente es una condición que hay que diagnosticarla a tiempo para evitar que el paciente llegue a este punto. Para eso entonces hay que detectarla a tiempo. ¿Qué síntomas? Cuando usted dice un dolor abdominal, usted sabe, de momento cualquier dolor abdominal puede parecer lo que sea y hay gente que se puede asustar. Sí. Pero ¿qué tipo de dolor, qué acompaña ese dolor? Es un dolor realmente en la examinación física uno puede sentir una masa pulsátil, pero es un dolor que puede padecerse otras cosas. Realmente, usualmente cuando el paciente llega a sala de emergencia, el diagnóstico se hace con un estudio que es un CAT scan. Realmente la manera de diferenciarlo es usualmente con un estudio. Pero es un dolor intenso. Es un dolor intenso, abdominal, en el área periumbilical y va a estar acompañado con presiones bajas si está sangrando. ¿Qué área es esa periumbilical? El área del ombligo. En esa área. El área del ombligo, que es más o menos donde el aneurisma crece y es donde el paciente no se ve.
No hay una inflamación como no se ve, tal, a no pesar se de ve. que se habla de que Sí. se inflama. Sí. No hay un bulto, no hay nada que indique. La manera usual como se diagnostica esto es un hallazgo incidental. Okay. Le hicieron al paciente un estudio, un ultrasonido porque tenía piedras de riñón y de momento encontraron la aneurisma. Realmente en la examinación física se podría sentir un bulto en pacientes delgados, pero no es un hallazgo confiable. O sea, usted no puede decir como médico que o el paciente le toqué la barriga, no sentí un bulto, no tienes aneurisma. No puedes descartarlo con esto. Ok. Y el dolor es el síntoma principal, entonces. Cuando el paciente tiene dolor, usualmente es tarde. Tú no quieres llegar a ese punto. Okay. Uno como paciente y como médico primario, hay unas guías de cernimiento, que esas son las que uno debe hacer a tiempo para evitar que el paciente llegue a este punto. Las guías de cernimiento son ultrasonidos en pacientes masculinos de 65 a 75 años que fuman o han fumado. Estos pacientes deben recibir un ultrasonido abdominal donde se debe descartar si tiene un agrandamiento del vaso sanguíneo o no. ¿Y hay tratamiento para esto? Sí. Nosotros, ¿verdad? Históricamente, este tipo de aneurisma, cuando mide más de 5.5 centímetros, hay que operarlo, porque ese es el punto. O sea, casi 2 pulgadas. Casi 2 pulgadas. El tamaño usual son de 2 a 2 centímetros y medio. Prácticamente el doble del tamaño usual. Ya sabemos que el riesgo es significativo de que se rompa y a los 5.5 centímetros se recomienda una cirugía. Históricamente la cirugía es abierta. Tienes que hacerle una incisión en la barriga del paciente, en el abdomen, grande, y entonces sustituir el vaso sanguíneo que está enfermo por un tubo de plástico, que es un material sintético, y con eso pues uno evita que se rompa. Eso era la manera en que se hacía históricamente, todavía se sigue haciendo, pero hoy en día tenemos unas tecnologías nuevas por las cuales podemos hacer estas reparaciones de aneurisma sin hacer ningún tipo de incisión a través de la ingle, poniendo unas mallas dentro del vaso sanguíneo que permiten hacer una reparación y que no se rompa. Ese es el PMG. El PMAC, por sus siglas en inglés, es algo bastante reciente y se utiliza para pacientes que tienen una anatomía de la aneurisma compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que esa aneurisma incluye los vasos sanguíneos principales que salen de la aorta, que son los vasos sanguíneos que van al intestino, el vaso, hígado, etcétera. Hace 5 años, un paciente que tenía un aneurisma que incluía estos vasos sanguíneos había que operarlo abierto, no había opción. Okay. Y el problema con esto es que tiene una mortalidad alta, pues estos son pacientes enfermos. La intervención. La intervención abierta. Okay. Hoy en día, en el Centro Médico San Lucas, pues ya tenemos esta tecnología en el cual podemos hacer una reparación de un aneurisma que incluye estos vasos sanguíneos sin tener que hacer una incisión. Y lo que hacemos es que esta mallita la modificamos según la anatomía del paciente para que cuando la pongamos dentro del cuerpo del paciente no afectemos el flujo sanguíneo de esas diferentes ramas. Y es un procedimiento que comparado con la cirugía abierta pues tiene un riesgo de complicaciones, mortalidad mucho más baja. O sea, que ese sería el mayor beneficio para el paciente, sí, ¿no? El evitar una complicación, sí, que le lleve a la muerte. Exactamente. ¿Hay otros beneficios? Una estadía en el hospital más corta, menos riesgo de sangrado, menos riesgo de infarto. Realmente son muchas las ventajas. ¿Esta tecnología me dice que es reciente? Esta tecnología es reciente. Realmente hay un puñado de centros en Estados Unidos que hacen esto. Nosotros tenemos el privilegio de hacerlo aquí, ¿verdad? Para tú poder hacer este tipo de procedimientos, necesitas un equipo, un personal, un intensivo adecuado que lo tenemos en el Hospital Centro Médico San Lucas. ¿Y la experiencia de este tipo de procedimiento, verdad, hasta ahora, cuál ha sido, doctor? Pues ¿qué usted ha visto? Nosotros los primeros 2 casos los hicimos recientemente. Los 2 casos se fueron de alta, los 2 casos ya los vi en la oficina. Los 2 están muy bien. Hay uno de ellos que prácticamente no parece que lo operamos, se ve muy bien. El otro está en rehabilitación, porque fue un caso un poquito más complejo, pero ambos se fueron prácticamente bien y saludables. Usted me dice que esto es algo que no se puede detectar
¿verdad? A simple vista. ¿Y qué puede hacer la gente? ¿Puede hacer algo la gente para prevenir esto? ¿O esto es algo genético que ya está predispuesta la persona a sufrirlo, doctor? Hay casos que son genéticos, pero son raros. Sé que está lo del fumar y eso, pero... Sí, hay casos raros que son genéticos. Usualmente corren en la familia y tienen padres o hermanos que tienen este tipo de condición. Eso es rarísimo, apenas se ve. Pero realmente es modificación de riesgo desde joven. El no fumar, el ejercicio, un peso adecuado, controlar su diabetes, sus presiones. Pero lo más importante, realmente, si el paciente ya tiene 65 años y ya fuma o fumó y ya tiene todas estas condiciones, es que su médico primario le haga su prueba de discernimiento, que es un ultrasonido, que es un estudio no invasivo, que realmente el técnico se va a tardar 15 minutos en hacer. ¿Cualifica o califica cualquier persona para este procedimiento de PIMEC? No, tiene que ser un paciente de alto riesgo, ¿verdad? Un paciente, usualmente son pacientes enfermos que nosotros como cirujanos sabemos que no van a tolerar una cirugía abierta. Si es un paciente que tolera la cirugía abierta, se debería hacer abierta. O sea que la primera opción es abierta. Es abierta en un paciente que tiene esa situación, que tiene un riesgo bajo. Si es un paciente de riesgo alto, que son la mayoría, pues son pacientes bien enfermos, pues entonces sí son candidatos dependiendo de la anatomía. Ok, pero esta es una situación que vemos más, me dijo, en personas mayores. De mayor edad. Sí. O sea, hay casos de menor edad, por alguna razón son menos, pero se pueden someter al procedimiento. Sí, en pacientes jóvenes, digamos de 40 a 50 años, usualmente tienen condiciones genéticas. No es lo usual, nuestra población, ¿verdad? Mi experiencia los últimos 3 años que llevo en Puerto Rico es que son pacientes de 70 a 75 años, son hombres, fumadores, diabéticos, hipertensos, con problemas de los riñones, o realmente tienen este conjunto de factores de riesgo que se unen y causan este tipo de... Interesante, doctor, pero yo no conocía de esto y yo me imagino que muchos de los que nos están viendo y oyendo tampoco, así que le agradezco, doctor Rafael Santini, que estuviera con nosotros para ilustrarnos sobre esta situación y sobre las medidas que puede tomar la gente para, sobre todo esos mayores que tienen esos estilos de vida que usted mencionó, que puedan atender este asunto a tiempo y no tengan una sorpresa que podría ser fatal. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos hablando de temas de salud en breve desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. No se retiren. Centro Médico Episcopal San Lucas. Tecnología avanzada al cuidado de tu salud. Programa especial con el periodista Luis Guardiola. Traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal San Lucas. El Physician Modified Endovascular Graft, o PMEG por sus siglas en inglés, es una tecnología donde se modifica la malla para que se adapte a la anatomía del vaso sanguíneo del paciente y así poder hacer una reparación del aneurisma sin una incisión, lo que reduce el riesgo de mortalidad o complicaciones y el tiempo de recuperación del paciente. El Centro Agudo de Cirugía Vascular San Lucas es el único lugar en Puerto Rico que ofrece este procedimiento. Para más información puede llamar al 787-844-2080 o acceder a sanlucaspr.org. Para obtener una cita con el Dr. Santini Domínguez, se puede comunicar al 787-651-1429. Centro Médico Episcopal San Lucas. Tecnología avanzada al cuidado de tu salud. Programa especial con Luis Guardiola. Regresamos en breve.